Ya todos vimos el tráiler de Capitana Marvel, pero realmente muy poca gente sabe los orígenes del personaje en el cómic. Incluso sus orígenes han sido cambiados drásticamente en cómics recientes. Después de ver el último tráiler demasiadas veces y leer los cómics de la Capitana Marvel, he llegado a la conclusión de que Marvel Studios puede tomar tres caminos para explicar el origen de Carol Danvers en el universo cinematográfico. Estos tres caminos son igual de impactantes y pueden estar llenos de sorpresas, de las cuales probablemente Marvel ya nos esté dando pistas en los últimos cómics de la Capitana Marvel y nosotros aún no nos habíamos dado cuenta. Antes de empezar con las tres teorías, hay que hablar un poco de la Capitana Marvel en los cómics. Carol Danvers inició en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para ir subiendo en su carrera hasta llegar a convertirse en jefa de seguridad de la NASA, y ahí fue donde conoció al soldado alienígena de la raza Kree llamado Mar-Vell, del cual se enamoraría. Los Kree, también conocidos como los Skrull, son una raza extraterrestre con una mentalidad militar científicamente avanzada. Proceden de una galaxia remota y muy avanzada. Sus mayores enemigos son los Skrull, pero en unos momentos retomo esa milenaria rivalidad. Uno de los más grandes enemigos de Mar-Vell era un Kree llamado John Rock, el cual secuestraría a Carol Danvers para usarla como carnada. Mar-Vell caería en la trampa y lo enfrentaría. La batalla ocasionaría que Carol fuera golpeada contra una máquina llamada Psych Magnitron, la cual explotaría. Mar-Vell usaría su propio cuerpo para proteger a Carol de la explosión y de la radiación. Debido a este accidente, el cuerpo de Carol absorbería mucho del ADN de Mar-Vell, lo que transformaría la estructura genética de Carol, haciéndola mitad superhumana, mitad Kree. A partir de este momento, y gracias a sus superpoderes, Carol Danvers ahora sería conocida como Miss Marvel y por muchos años sería una superheroína, hasta que en el 2012, después de la muerte de Mar-Vell, Carol decidiría tomar el manto de Capitana Marvel. Para la película hay que estar al tanto de la guerra de los Kree contra los Skrull. Esta guerra en los cómics comenzó desde que los Skrull experimentaron con los Kree para ver si eran dignos, cosa que no fue así. Esta rivalidad tiene muchos años y la Tierra siempre ha sido un punto de interés para estas dos razas extraterrestres. Esto es por su ubicación, sus recursos y los seres que la habitan. Ya hemos visto a los Kree en el universo cinematográfico en películas pasadas. Podemos recordar a Ronan, quien es el villano principal de los Guardianes de la Galaxia. De hecho, gracias al nuevo tráiler, sabemos de su aparición en Capitana Marvel. En cuanto a los Skrull, originalmente el ejército que iba a usar Thanos en la primera película de los Vengadores iba a ser exclusivamente de guerreros Skrull. Sin embargo, por cuestiones de los derechos de estos personajes, decidieron utilizar a los Chitauri. Los Skrull aparecieron por primera vez en los cómics de los Cuatro Fantásticos y sabemos que en ese entonces Fox era dueño de los derechos cinematográficos de la familia fantástica, como hoy en día, pero con la diferencia de que Disney aún no había comprado a Fox. Los Skrulls también son conocidos por su maleabilidad física y la habilidad de cambiar de tamaño, forma o color a voluntad. Sabemos que en los cómics varios Skrulls se han hecho pasar por Vengadores. No me sorprendería si alguien como Clint Barton terminara siendo un Skrull en el universo cinematográfico. Bueno, ahora ya estás al tanto del origen de la Capitana en los cómics y del conflicto de los Kree contra los Skrull. La pregunta aquí es, ¿qué tanto se basarán en los cómics para contarnos la historia de origen del personaje más poderoso del universo cinematográfico? Como dije al principio del video, hay tres teorías. La primera teoría es que la Capitana Marvel está siendo manipulada por los Kree. Hay muchos detalles en el nuevo tráiler que nos dicen que todo lo que cree la Capitana Marvel que es correcto, en realidad es una mentira. Para esto hay que analizar el principio del tráiler y el diálogo que sostiene con Nick Fury. El tráiler empieza en el metro de Los Ángeles. Podemos escuchar a Nick Fury diciendo que los Skrulls son los malos. Y justo después de esto, la Capitana le da un golpe a una abuelita que claramente es un Skrull, para decirle a Fury cómo ella ve las cosas desde la perspectiva de los Kree. Para la Capitana, los Kree son guerreros, héroes y nobles. En pocas palabras, para ella los Kree son los buenos. Estas son patrañas. Sabemos que los Kree no son precisamente los héroes de la galaxia. Recordemos a Ronan, el villano principal de los Guardianes de la Galaxia. Igual y en los 90s no era tan malo, pero aún así hay que tener en cuenta que los Kree definitivamente no
no son los buenos. Después en el tráiler el personaje de Marilyn Brett, que es una Kree con la piel rosada, le dice a Carol Danvers que la encontraron y que la hicieron una de ellos. También le dice que al momento de encontrarla, Carol ya no tenía memoria, pero saben, probablemente estas son patrañas. En el escenario en donde los Kree están manipulando, puede ser que ellos mismos fueran los que le borraron la memoria. Y como lo están dando a entender en el tráiler, también le dieron los poderes Kree a Carol, pero con el motivo de usarla como arma para la guerra contra los Skrulls. Estas sospechas se hacen más fuertes por lo que escuchamos del personaje de Jude Law más tarde en el tráiler. Has tenido un camino largo, pero no eres tan fuerte como crees que lo eres. La forma en que lo dice lo hace sonar como una amenaza, intimidante. Suena algo como que un villano diría. Muchos dicen que Jude Law es el Capitán Marvel, pero saben, yo lo veo más como John Rock, el malo que ocasionó todo en los cómics. La segunda teoría es que Carol Danvers siempre ha sido una Kree y no la transformaron como lo indica la Skrull anciana y rosita, sino que simplemente despertaron sus poderes Kree. Pensé esta teoría al leer los cómics más recientes de la Capitana Marvel. En los cómics, la vida de la Capitana Marvel, su origen ha sufrido un cambio bastante importante. En estos cómics se nos revela que en realidad Carol Danvers desde su nacimiento ha sido una Kree y que su verdadero nombre es Kar-El, que significa campeona. Sí, lo sé, suena muy Superman. La verdad de su madre es expuesta y nos enteramos que en realidad es Mari-El, una campeona de los Kree que fue encomendada a una misión en la Tierra, donde se enamoró del padre de Carol y decidió formar una familia, razón por la cual tuvo que cometer alta traición y desertar del Imperio Kree. Nos explican que en realidad el accidente con la máquina Psyche Magnitron fue lo que activó los poderes Kree escondidos de Carol Danvers. La teoría sobre Carol Danvers siendo una Kree solo se hace más fuerte por unas líneas que escuchamos decir a Carol Danvers en el tráiler. Sigo teniendo estas memorias, algo en el pasado es la llave de todo esto. Puede que con esto se esté refiriendo al recuerdo de su madre. Verán, en los cómics Carol Danvers en algún punto de su infancia logró ver a su madre flotando y en su uniforme de Kree, pero con el tiempo se le olvidó ese recuerdo. Tal vez esa es la verdadera clave para entender todo lo que está pasando. Su madre es la única manera de entender que en realidad es una Kree y no solo le fueron insertados los poderes. La tercera teoría, el tercer escenario más tenebroso, tal vez el más improbable, pero te aseguro que es el más impactante. En una parte del tráiler escuchamos decir al Skrull: ¿quieres saber lo que realmente eres? Esta guerra es solo el principio, a lo que Carol responde que ella va a acabar la guerra. Esta última conversación puede que pase cuando Carol Danvers se entere que en realidad todo ese tiempo fue una Skrull. Sí, este es el tercer escenario. Carol Danvers es una Skrull. En el momento que el Skrull le pregunta si quiere saber lo que realmente es, nos indica sobre sus conocimientos del verdadero origen de Carol, y tal vez al enterarse de su descendencia Skrull, Carol decida que ya no va a luchar en ningún bando, sino que va a servir como medio para acabar la guerra que se ha llevado tantas vidas y ha creado tanta destrucción. En una parte del tráiler la vemos luchando en una nave muy diferente a la de los Skrulls. De hecho, los dos individuos con los que lucha definitivamente no son Skrulls. Esto podría estar pasando en el momento en el que ella toma una posición neutral para acabar con la guerra. Hasta aquí el video. Dime, ¿cuál crees que sea el origen de la Capitana Marvel en su película? ¿Estás emocionado? Déjalo en los comentarios.